Es un gusto el saludarles en este día, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos la palabra de nuestro Señor. Bien, recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz. En el control técnico, nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano, Dani Zambrano. Bienvenidos a tu programa, Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Mire, es un gusto volver a saludarles. Ya hoy es el lunes. Avanza la semana, empieza como corriendo, ¿verdad? De una manera increíble. Culmina el sábado y pedimos al Señor, yo sé que es así, todos anhelamos que el sábado durara más tiempo, pero bueno, la semana continúa, los ciclos continúan. Los ciclos establecidos por el Señor. Pero damos gracias a Dios porque Él todos los días nos ayuda, nos bendice y nos guía. Y como dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, la misericordia de Jehová se renueva cada día. Vamos a orar para iniciar el estudio de nuestra lección para el día de hoy. Querido Señor, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Señor eterno, tu bendición en esta mañana y al estudiar tu palabra, pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados, guíanos, dirígenos. En el santo nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. La lección para este día o para esta semana, como ya iniciamos el domingo, tiene que ver con la lección número 8, que lleva como título En los Salmos, primera parte. El versículo de memoria lo encontramos en Apocalipsis 14, versículo 1. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes, como lo dice Apocalipsis 14, 1. En el contexto de Revivados por su Palabra, hoy lunes nos corresponde la lectura de Génesis capítulo 33. Génesis 33. Bien, el monte Sión. Es interesante hablar del monte Sión. Vamos a recordar rápidamente algunas cosas importantes de qué es Sión y qué es el monte Sión y cuál es el significado bíblico de Sión. En el Salmo 87, versículos 2 y 3, dice allí lo siguiente: Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Y aquí entonces se nos presenta que el monte Sión está identificado como el lugar del trono de Dios, la ciudad de Dios, Jerusalén. Jerusalén aquella antigua, pero que ahora esperamos nosotros por la fe, la Jerusalén eterna, la que viene del cielo. Entonces fíjense, cuando hablamos de Sión, la palabra Sión se presenta más de 150 veces en la Biblia y tiene varios significados interesantes. Fortaleza, sobre todo, ciudad de Dios, casa de Dios. Entonces en la Biblia, Sión es tanto la ciudad de David como la ciudad de Dios. Conforme la Biblia progresa, la palabra Sión entonces tiene una transición de referirse primariamente a una ciudad física a un significado más espiritual. La primera mención de la palabra Sión en la Biblia se encuentra en 2 de Samuel 5, 7. Y dice allí lo siguiente: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. La cual es la ciudad de David. Por lo tanto, Sión originalmente era el nombre de una antigua fortaleza de los jebuseos, en la ciudad de Jerusalén. Sión llegó a ser no solo una fortaleza, sino también una ciudad en la cual estaba la fortaleza. Después que David capturó la fortaleza de Sión, entonces Sión fue llamada la ciudad de David. Como lo dice, por ejemplo, Primera de Reyes 8:1. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de la familia de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y mire lo que dice también Primera de Crónicas 11, el verso 5. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Más adelante, Salomón construyó el templo de Jerusalén. Entonces la palabra Sión se expandió en significado para incluir también al templo
y el área que le rodeaba. Salmo 2, versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Otro texto, Salmo 48, 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a lo lado del norte, la ciudad del gran rey. Y fíjense que eventualmente Sión entonces fue usada como un nombre para la ciudad de Jerusalén, la tierra de Judá, e incluso hasta la gente de Israel como un todo. Jeremías 31, 12, por ejemplo. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrá el bien de Jehová, el pan, el vino, el aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrá dolor. Hablando de cómo el pueblo de Dios también se le utilizaba para la palabra Sión para referirse a ellos. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos. Interesante, Zacarías 9:13. Entonces, el uso más importante de la palabra Sión es en un sentido teológico. Sión es usado figurativamente para Israel como el pueblo de Dios. El significado espiritual de Sión continúa en el Nuevo Testamento, donde le es dado significado cristiano del reino espiritual de Dios, la Jerusalén celestial. Y fíjense que Pedro incluso se refiere a Cristo como la piedra angular de Sión en primera de Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la escritura: aquí pongo en Sión piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y creo que ya con esta visión podemos darnos cuenta entonces, mis queridos hermanos, que estamos hablando de un lugar que desde el ángulo escatológico nos lleva entonces a decir: Señor, quiero estar contigo por toda la eternidad, porque en ese monte Sión estarán los salvos de pie, pero gracias al Cordero que vive y reina por los siglos sin fin. En Apocalipsis 14, entonces encontramos al pueblo de Dios sobre el monte Sión. Se encontraba al oeste de lo que hoy se conoce como la Ciudad Vieja, en Jerusalén, y era considerada la sede del trono de Dios o de su presencia entre su pueblo. Con el tiempo, el monte Moria, donde estaba el templo, llegó también a ser identificado como el monte Sión. Entonces, esta descripción del remanente de Dios de los últimos días se presenta en el lenguaje característico del santuario, como la mayoría, ¿no?, de las escenas del Apocalipsis. Pero insistimos en esto, fíjense, gracias al Cordero que vive y reina por los siglos de los siglos, es que usted y yo podemos estar entonces allí de pie en el monte Sión. Pero surge una pregunta interesante, porque hasta aquí pudiera sonar como que sencillo, ¿no? Bueno, ok, también yo voy a estar en el monte Sión, maravilloso, pero entonces surge una pregunta interesante. Y antes de hacerle la pregunta o plantear la pregunta que nos presenta la palabra del Señor, quiero, apreciados hermanos, leer un texto, leer un pensamiento que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, la página 472. Mire lo que dice allí. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuera. Estos fueron comprados entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. La visión del profeta los coloca frente al monte de Sión, ceñidos para un servicio santo, vestidos de lino blanco, que es la justificación de los santos. Pero todo el que sigue al Cordero en el cielo, primeramente, escuche muy bien, primeramente tiene que seguirle en la tierra, no con inquietud o caprichosamente, sino con confianza, amor y obediencia voluntaria, como la oveja sigue al pastor. Puedo repetirlo. Pero todo el que siga al Cordero en el cielo, primeramente tiene que seguirlo en la tierra, no con inquietud o caprichosamente, sino con confianza, amor y obediencia voluntaria, como la oveja sigue al pastor. Hechos de los Apóstoles, en la página 472. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que usted y yo debemos estar preparados para poder seguir al Cordero de Dios. Fíjense que en los Salmos 15 y 24, David formula entonces una pregunta que se refiere al mismo acontecimiento. Es decir, ¿a quiénes van a ocupar el Monte Santo?
la nueva Jerusalén celestial. Pero sin embargo, la respuesta a esa pregunta es diferente en ambos salmos. ¿Cuál es la pregunta que hace David? En el Salmo 15, el primer versículo, David pregunta lo siguiente: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y luego entonces, David dice, vuelve a hacer otra pregunta: ¿quién morará en tu monte santo? Vamos a ubicarnos primero en un contexto histórico. Cuando David escribe este salmo, no existía el templo de Dios. Era el tabernáculo que él lo había movido a Jerusalén. Entonces, en cierto sentido, quizás él, como los hijos de Coré, pudo haber deseado vivir en la casa de Dios. Mire lo que dice el Salmo 84, versículos 2 y 4. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Ahora, quizás a ellos les era imposible. Primero porque David no era sacerdote. Ahora, la palabra traducida para habitar se puede considerar mejor como estadía, es decir, describir una visita recibiendo la hospitalidad de un anfitrión en una tienda de campaña. Esa apertura se extiende a la luz de las costumbres de la hospitalidad en el antiguo cercano Oriente. Entonces David añoraba habitar en el tabernáculo de Dios, es decir, estar siempre ante la presencia del Señor. Pero él se hace una pregunta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién estará presente delante de ti? ¿Quién puede ser invitado a la tienda de Dios? ¿Quién puede recibir la bendición del Señor? Y él da la respuesta, apreciados hermanos. En los versículos 2 en adelante, él empieza a responder: el que anda en integridad y hace justicia y habla en verdad su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Fíjense que en apenas estos dos textos está hablando del carácter del hombre que puede vivir ante la presencia de Dios. Y David comienza con dos descripciones generales: integridad y hacer justicia. Integridad y hacer justicia. Eso debería de ser real en la vida de un hijo de Dios. Luego David sigue describiendo y dice: y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. Entonces, no solamente se limitaba a una vida recta y justa, tenía que haber un testimonio verdadero. ¿Recuerda lo que dice usted en Mateo 12, versículo número 34? Jesús dijo, ¿no? Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En pocas palabras, si Cristo es real en tu corazón, debe de haber una vida transformada. Debe de haber una vida en la cual tu testimonio es verdadero. Mi lengua lo que habla es para alabar al Señor. Sigue diciendo David: ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ahora David entonces nos lleva a la forma como tratamos a los demás. Quizás para David pudo haber sido más fácil decir: bueno, cumple con las obligaciones religiosas, con la liturgia, pero no. Si tu corazón, que dice tener a Cristo, no muestra piedad, no muestra amor, no muestra salvación, ¿qué estamos haciendo? ¿Quién habita en mi corazón? ¿Quién habita en mi vida? Y luego los versículos 4 hasta el 5, la primera parte dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente, admitió cohecho. Le pregunto: ¿cómo vivimos nosotros delante del Señor? Creo entonces que es claro todo lo que aquí se nos está presentando. Proverbios 8, el versículo número 13 específicamente, dice que el temor de Jehová es aborrecer lo malo. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco, dice el Señor. Ahora, ¿por qué? Porque al final David da toda una característica
de la vida de alguien que teme a Jehová, de la vida de alguien que busca al Señor, de la vida de alguien que es un testimonio verdadero, de la vida de alguien que es íntegro delante del Señor, de la vida de alguien que sirve al prójimo. Y David concluye diciendo en la parte final del versículo 5 del Salmo 15, el que hace estas cosas no resbalará jamás. No resbalará jamás. En pocas palabras, el verdadero, el justo, permanece de pie con el Señor hoy y estará con Él cuando venga por segunda vez. Entonces, aquí sí nos presentan puntos interesantes, porque se nos está hablando acerca de un pueblo justo, un pueblo que busca refugio en el Señor, un pueblo que permanece en el Señor, un pueblo que estará de pie en Sión. ¿Quién residirá en tu santo monte? Y fíjense que para responder esta pregunta, el salmista se refiere al pueblo de Dios, que en contraste con los impíos del salmo anterior, del Salmo 14, usted lo puede leer, vive en armonía con principios de conducta que equivalen a los 10 mandamientos. Y vive en función de la verdad del Señor. El que anda en integridad. Y allí la palabra traducida para integridad es tamín, y tiene una connotación de inocencia, ausencia, de suspicacia, o sugiere una religión veraz, en la que no hay falsedad ni doblez. Y la religión del pueblo de Dios se basa en el respeto reverente hacia el Señor. Un concepto que también aparece, que ya lo hemos visto, en el contexto del Salmo, sobre todo el versículo número 4, donde allí se nos habla de que se mantiene en integridad total. Vamos a leer el 4, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que teme al Señor. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Interesante. Anda en integridad. Entonces, fíjense que estos son principios esenciales donde dentro del corazón del que dice tener a Cristo en su corazón, apreciados hermanos, no hay mentira. Habla siempre con verdad en su corazón, no calumnia, no engaña jamás. Es íntegro en todo. Pero no solamente se queda allí. También tenemos otro salmo que también nos habla y se hace la misma pregunta y que lleva la misma línea del Salmo 15. Entonces ahora, David sencillamente habla de la grandeza del Dios eterno, y también hace la misma pregunta. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Luego dice, él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos, estableciendo el hecho de que Dios es el creador, incluso de nosotros mismos, estableciendo el hecho de que Dios está por encima de su creación, que Él es eterno, que Él es el que sostiene todo, es el que da fundamento a todo. Y allí entonces, en ese contexto, David hace la pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién estará en el monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? A la luz del señorío de Dios sobre la tierra y todos los que viven en ella, David se pregunta exactamente quién tiene derecho de compadecer ante Dios. No se trata de escalar montañas, no se trata de subir colinas, no se trata, apreciados hermanos, de llegar, no sé, a un punto por allá muy alto, no se trata de obtener logros económicos, no se trata, mis queridos hermanos, de obtener triunfos, no. Se trata de vivir conforme a la voluntad del Señor. Se trata de honrar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Se trata de vivir conforme a su voluntad. Entonces David se pregunta y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y el versículo 4, David responde, el limpio de manos y puro de corazón. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Interesante respuesta. Ahora, ¿quién es el limpio de manos y puro de corazón? Es aquel que vive en la integridad del Señor. Es aquel que busca al Señor.
es aquel que se mantiene firme delante de Dios. Es aquel que ha permitido que el Señor transforme su vida. Y el que vive en esta actitud, el que vive en esta realidad, entonces dice el versículo 5, él recibirá bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Es decir, va a ser bendecido. Pero ahora luego hay algo interesante en el Salmo. Dice el versículo 6, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y en esta forma entonces David identifica al pueblo del pacto de Dios con aquellos que le obedecen, con aquellos que viviendo en santidad son bendecidos porque buscan al Dios eterno. Es decir, buscan a Dios más que las cosas de este mundo. Prefieren mirar al Señor más que las cosas de este mundo. Y fíjense que estamos hablando de una generación que adora al Señor. Que adora al Señor. Estamos hablando de una generación que definitivamente entrega por completo su vida al Señor. Luego el Salmo 24 entonces habla acerca del recibimiento de Cristo en gloria, como un guerrero poderoso, como uno que ha derrotado el mal, como uno que viene de batalla, de vencer en la cruz, de triunfar, uno que es recibido en el cielo con gloria y honor. Ese que es recibido en el cielo, entonces reina por los siglos de los siglos, intercede en el santuario celestial, pero un día se coloca en el monte Sión. Y por él es que nosotros podemos llegar a estar en la eternidad. Ahora le pregunto, ¿se está preparando usted para esto? Volvamos a recordar entonces la tercera sección del Salmo 24. Trata acerca de la venida del Rey de Gloria. Y aquí se presenta a Dios como un guerrero victorioso, poderoso en batalla, que ha derrotado las fuerzas del mal y del caos, restaurando así el orden de la creación. En otras palabras, el ideal religioso del pueblo de Dios que espera la salvación de Sión es a la vez vertical y horizontal. Y este ideal está compuesto por la fe personal en el Dios invisible y la esperanza en el reino venidero. Por lo tanto, es a la vez discernidor y apocalíptico. Es decir, yo puedo esperar, y a la vez que espero puedo predicar, y a la vez que predico puedo discernir, y a la vez que discierno puedo adquirir más sabiduría, y a la vez que adquiero más sabiduría puedo adquirir más gracia delante del Señor. Hoy más que nunca necesitamos de eso. Hoy más que nunca necesitamos del Señor en nuestra vida. Así que mis queridos hermanos, creo que la lección para el día de hoy también es muy clara. Estamos hablando de nuestro Salvador. Estamos hablando de nuestra redención. Estamos hablando de quién estará delante del Dios eterno. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Salmo 15:1 es la pregunta que deberíamos de hacernos en este tiempo. Entonces recordemos algunas cosas. El monte de Sión ocupaba parte de la ciudad de Jerusalén y por extensión se usó para nombrar la colina donde se estableció el templo, originalmente llamado Monte Moria. También es llamado Monte Santo, pues es símbolo del trono de Dios. En los escritos proféticos se usa para definir el lugar donde se reunirán los redimidos. ¿Quién podrá estar entonces en el monte de Sión junto a Jesús? En los Salmos 15 y 24 se definen las características de los que sean dignos de estar allí. En el monte santo, el que anda en integridad y hace justicia y no miente. El que no calumnia, no hace mal al prójimo ni permite que le hablen mal de él. El que honra a los que temen a Dios y no cambia, aunque salga perjudicado. El que no ama el dinero ni puede ser sobornado. El limpio de manos y puro de corazón, que no es orgulloso ni mentiroso. Está claro, y creo que ninguno de nosotros por nosotros mismos cumplimos con todos estos requisitos. ¿Cómo podemos entonces estar allí? ¿Cómo podemos estar seguros de que podremos estar allí? Bien, la única conclusión posible a la que podemos llegar es que el Cordero de Dios, aunque no es mencionado en los salmos que estudiamos,
pero Él vive y reina por los siglos de los siglos. Él está allí de pie. Por eso Apocalipsis 14, versículo 1, pudiéramos decir nosotros que es la respuesta a la pregunta de David. ¿Quién estará en el monte santo? Aquellos que han creído en el Señor, aquellos que descansan en el Señor, aquellos que obedecen a Dios, aquellos que buscan del Dios eterno, aquellos apreciados hermanos que han permitido que el Señor les dirija, aquellos, mis queridos hermanos, que tienen el corazón lleno de la gracia del Señor, aquellos que andan en integridad. Entonces, debido a que el Cordero de Dios ocupa su lugar legítimo, porque Él es vencedor, ya lo vimos, Salmo 24, Él es vencedor, Él vive y reina por los siglos de los siglos, ocupa su lugar original, reina por los siglos sin fin. Entonces, en virtud de su gracia, en virtud de su justicia, nosotros podemos estar allí, en virtud de su triunfo y de su victoria, en virtud de su perfecta justicia acreditada a nosotros por la fe. Entonces, podemos tener, mis queridos hermanos, la plena seguridad que para entrar en el santuario por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, en Cristo podemos alcanzar la victoria. Sin su sangre no habría esperanza para nosotros. Sin su sacrificio no existiría esperanza para nuestras vidas. Sin su sacrificio no tendríamos ningún tipo de esperanza. Ahora yo le pregunto, una vez más, con todas estas evidencias de salvación, con todas estas evidencias de gracia, ¿por qué no tomar decisiones correctas? ¿Por qué no tomar decisiones correctas? ¿Por qué no decirle al Señor, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad? No olvide, estamos viviendo los momentos finales de este planeta. Y hoy necesitamos, más que nunca, pelear la buena batalla de la fe, luchar, trabajar, esforzarnos, agonizar por entrar por la puerta estrecha, poner al Señor siempre delante de nosotros, con manos limpias, con corazones puros, honrar a Dios en todos nuestros caminos, permanecer firme en Él, permanecer firme en el Señor. Recuerde que tenemos ayuda en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es poderoso para salvar. Entonces el Espíritu de verdad y nos va a vivificar, nos va a restaurar, nos va a llevar a esa experiencia verdadera. Nosotros encontramos salvación. Y lo que tenemos que estar dispuestos es a obedecer. Imagínese por un momento que Cristo viene y usted es levantado de la tumba, transformado, y estamos con el Señor. Imagínese entonces estar allí con todos los salvos en ese monte santo. Imagínese que estando allí alguien pregunte y diga, ¿pero cómo llegamos aquí? ¿Cómo podemos estar aquí? Y entonces poder saber de que por la sangre de Cristo y por el sacrificio de Cristo es que nosotros podemos alcanzar la salvación. Así que mi querido hermano, en el día de hoy y todos los días que el Señor nos dé de vida, deberíamos preguntarnos, Señor, ¿yo soy digno de estar delante de ti, delante del Monte Santo? ¿Yo soy digno de estar ante tu presencia? Y podamos pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a vivir con su gracia y con su amor. Hoy es día de salvación. Hoy debemos de permitir que Cristo nos habilite, nos capacite, nos transforme para poder saber que estaremos de pie con Él por toda la eternidad. Que el Señor le bendiga, mi querido hermano. Feliz día para usted.